Mi hermano mayor me traicionó con mi novia cuando tenía 17. Mi padre lo expulsó de casa para siempre. Pero 11 años después regresó pidiendo su parte de la herencia, y mi respuesta los dejó a todos sin palabras. Tengo 34 años, trabajo como contador en una firma mediana, y la verdad es que necesito contar esta historia, porque hace unas semanas mi hermano mayor me contactó por primera vez en más de una década, y básicamente me pidió dinero, y todo lo que pasó entre nosotros volvió a mi cabeza como si hubiera sido ayer. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando tenía 17 años y todo se fue al carajo en un solo día. Éramos solo nosotros tres en casa, mi papá James, mi hermano Connor que tenía 25 y yo. Mi mamá murió cuando yo tenía como 8 años. No recuerdo mucho de ella, la verdad, pero sí recuerdo que después de eso, mi papá nunca volvió a casarse ni nada. Solo se dedicó a criarnos a los dos y a trabajar como mecánico. Connor era mucho mayor que yo. O sea, nos llevábamos 8 años, así que cuando yo era chico, él ya era prácticamente un adulto, ya sabes, salía con sus amigos, tenía su vida, pero vivía con nosotros todavía porque estaba ahorrando o algo así. Mi papá siempre nos decía que lo más importante en la vida era la familia y la lealtad, tipo era su mantra, repetía eso constantemente. Y yo crecí creyendo en eso completamente, pensaba que la familia era todo, y que nosotros éramos inquebrantables. Cuando tenía 17 estaba en el último año de preparatoria, corría en el equipo de atletismo, y tenía una novia que se llamaba Samantha. Llevábamos como un año juntos, y yo estaba súper enamorado. Ya sabes cómo es a esa edad, pensaba que íbamos a estar juntos para siempre, y todas esas tonterías. Ella venía seguido a la casa, se llevaba bien con mi papá, con Connor también, obviamente, y todo parecía perfecto. Ese día, era un martes creo, o tal vez miércoles. Salí temprano de la práctica de atletismo, porque el entrenador se enfermó, o algo así, no recuerdo exactamente. Pero el punto es que llegué a casa como 2 horas antes de lo normal, tipo 4 de la tarde en lugar de las 6. Cuando entré a la casa todo estaba en silencio. Mi papá todavía estaba en el taller trabajando. Pensé que no había nadie, pero entonces escuché ruidos que venían de mi cuarto, y al principio pensé que tal vez Connor estaba buscando algo ahí o no sé, pero algo se sentía raro. Subí las escaleras, y cuando abrí la puerta de mi habitación, los vi ahí, a los dos, a Connor y a Samantha, juntos en mi cama, y honestamente fue como si todo mi mundo se detuviera en ese momento. No podía procesar lo que estaba viendo. Tipo mi cerebro simplemente no lo aceptaba, y me quedé ahí parado en la puerta como un idiota por lo que pareció una eternidad. Pero probablemente fueron solo unos segundos. Samantha gritó y se cubrió con las sábanas. Connor se levantó rápido y empezó a decir, «Espera, Ethan, déjame explicarte». Pero yo no podía ni hablar. Literalmente sentía como si fuera a vomitar ahí mismo. Me di la vuelta y bajé las escaleras corriendo. Salí de la casa y caminé sin rumbo por el vecindario por como una hora, solo caminando y tratando de entender qué acababa de pasar. ¿Me explico? Era mi hermano mayor que se suponía me cuidaba, que se suponía era mi ejemplo a seguir, y estaba con mi novia en mi propia cama en mi propia casa. No sé cómo describir lo que sentí. Era una mezcla de asco, traición, furia, todo junto, y también me sentía estúpido porque obviamente esto no había empezado ese día. Quién sabe cuánto tiempo llevaban haciéndolo a mis espaldas. Cuando finalmente regresé a casa ya era de noche, mi papá acababa de llegar del trabajo y estaba en la cocina preparando la cena. Connor estaba en la sala viendo televisión como si nada hubiera pasado, y Samantha obviamente ya se había ido. Mi papá me vio la cara y me preguntó qué pasaba, y yo simplemente exploté. Le conté todo ahí mismo delante de Connor. Las palabras salían de mi boca sin control. Le dije que había llegado temprano y los había encontrado juntos, que mi propio hermano me había traicionado de la peor manera posible. Vi cómo la cara de mi papá cambiaba. Nunca lo había visto así. Pasó de confusión a una furia que daba miedo, y se volteó hacia Connor, y le preguntó si era verdad. Así, con una voz súper calmada pero que al mismo tiempo sonaba peligrosa. Connor intentó negarlo al principio. Dijo que yo estaba exagerando, que había malinterpretado lo que vi, pero yo no lo dejé. Le grité que los había visto con mis propios ojos, que no era ningún malentendido, y finalmente, Connor se quedó callado y bajó la mirada. Mi papá se le quedó viendo por un momento largo, luego caminó hacia él y le dijo, «Sube a tu cuarto, empaca tus cosas, tienes una hora para salir de esta casa y no quiero volver a verte».
Connor trató de argumentar. Dijo, papá, por favor, déjame explicar. Fue un error. No va a volver a pasar. Pero mi papá solo repitió lo mismo. Tienes una hora. Vete de mi casa. Yo me quedé ahí en la cocina mientras Connor subía las escaleras. Podía escuchar cómo abría y cerraba cajones, metía cosas en bolsas, y mi papá se quedó parado en el mismo lugar sin moverse, con los puños apretados. Después de un rato, Connor bajó con 2 maletas grandes y una mochila, pasó por la cocina y me miró. Intentó decirme algo, pero yo me di la vuelta. No quería verlo. No quería escucharlo. Escuché cómo la puerta principal se abría y se cerraba, y así nomás Connor se fue de nuestras vidas. Las siguientes semanas fueron horribles. Samantha intentó hablar conmigo varias veces. Me mandaba mensajes diciendo que lo sentía mucho, que había sido un error, que me amaba a mí, pero yo la bloqueé de todos lados. No quería saber nada de ella nunca más. En la escuela corrió el rumor de lo que había pasado, porque obviamente yo le había contado a algunos amigos, y fue súper incómodo, pero de alguna manera lo superé. Connor no intentó contactarnos para nada, ni a mí ni a mi papá. Simplemente desapareció, supimos por unos primos. Que se había mudado a otra ciudad como a 3 horas de distancia, que estaba trabajando en una tienda o algo así, pero eso fue todo. Ninguno de nosotros hizo ningún esfuerzo por comunicarse con él, y él tampoco con nosotros. Los años pasaron y la vida continuó. Me gradué de la preparatoria, entré a la universidad a estudiar contabilidad, conseguí un trabajo de medio tiempo, y básicamente seguí adelante con mi vida. Mi papá y yo nos volvimos mucho más unidos después de lo que pasó. Era solo nosotros dos contra el mundo. Y aunque nunca hablábamos directamente de Connor, sabía que mi papá estaba tan dolido como yo, tal vez más, porque para él Connor no solo me había traicionado a mí, sino que había roto el código de lealtad familiar que él nos había inculcado toda la vida. Mi papá envejeció rápido después de eso. No sé si fue por el estrés o simplemente la vida, pero como a los 60 ya se veía mucho más viejo de lo que era. Cuando yo tenía 28 años, ya había terminado la universidad, estaba trabajando tiempo completo como contador, tenía mi propio departamento pequeño pero decente, y las cosas iban bien, o sea, no era rico ni nada, pero estaba estable. Un día mi papá me llamó y me dijo que necesitaba hablar conmigo, que fuera a cenar a la casa, y cuando llegué, vi que se veía mal, tipo demacrado y cansado. Me senté en la mesa, y él simplemente me lo soltó. Me dijo, Ethan, tengo cáncer. Es etapa 4. Los doctores dicen que me quedan tal vez 6 meses, tal vez un año si tengo suerte. Me quedé helado, no sabía qué decir, y él continuó hablando. Me dijo que había empezado tratamientos, pero que no iba a curarse, que solo era para darle un poco más de tiempo, y que necesitaba que yo supiera para que estuviéramos preparados. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Mi papá se deterioró rápido, la quimioterapia lo dejaba destruido, perdió peso, perdió el pelo, pero nunca se quejó, nunca dijo por qué a mí o esto no es justo, simplemente lo enfrentó con una dignidad que todavía me impresiona. Yo me mudé de regreso a la casa para cuidarlo, dejé mi departamento, faltaba al trabajo cuando era necesario, aunque mi jefe era comprensivo y me dejaba trabajar desde casa cuando podía, y básicamente me dediqué tiempo completo a estar con él. Cocinaba para él aunque apenas comía, lo llevaba a sus citas médicas, me quedaba despierto con él en las noches cuando el dolor era muy fuerte, y hablábamos de todo, de la vida, de mamá, de recuerdos de cuando yo era chico, de todo excepto Connor. Una vez, creo que fue como 2 meses antes de que muriera, me preguntó si había sabido algo de Connor, y yo le dije que no había tenido contacto con él en más de una década. Mi papá asintió y se quedó callado por un momento. Luego dijo, creo que hice lo correcto al sacarlo de la casa. Lo que hizo fue imperdonable, pero a veces me pregunto si fui demasiado duro. Si debí haberle dado una oportunidad de arreglarlo. Le dije que no, que había hecho exactamente lo correcto, que Connor nos había traicionado y que las acciones tienen consecuencias. Y mi papá sonrió tristemente y dijo, eres más como yo de lo que pensaba. Esa fue la única vez que hablamos de Connor en todo ese tiempo. Al final mi papá murió en casa, en su propia cama, conmigo sentado a su lado sosteniéndole la mano. Fue pacífico, se durmió, y simplemente no despertó. Y aunque sabía que iba a pasar, aunque me había preparado mentalmente, cuando finalmente sucedió me sentí completamente destrozado. Había sido mi roca,
mi única familia real durante tanto tiempo, y de repente estaba solo en el mundo. El funeral fue pequeño. Algunos amigos de mi papá del taller, algunos vecinos, mi tía Margaret, que era la hermana de mi papá y con quien teníamos contacto ocasional pero nada grande. Le avisé a Connor, obviamente. Encontré su número a través de un primo y le mandé un mensaje, diciéndole que papá había muerto, cuando era el funeral, pero nunca respondió y nunca apareció. En el momento me dolió. Pensé, bueno, al menos podría haber venido a despedirse de su padre, pero también no me sorprendió para nada. Unas semanas después del funeral, me reuní con el abogado de mi papá para el tema del testamento, y resultó que mi papá me había dejado prácticamente todo: la casa, sus ahorros, que no eran mucho pero algo era, su camioneta, todo. A Connor le dejó $1,000, literalmente $1,000 y nada más. Y había una nota en el testamento que decía algo como: este es todo el apoyo que recibirás de mí, espero que hayas aprendido algo sobre lealtad y familia, lo cual honestamente me hizo llorar cuando lo leí, porque podía escuchar la voz de mi papá diciendo eso. Pensé que ahí terminaba todo, que podría empezar a procesar mi duelo y seguir adelante, pero resulta que no. Como al mes de la lectura del testamento recibí un mensaje de un número desconocido, y cuando lo abrí, era Connor. El mensaje decía algo como: hola Ethan, sé que ha pasado mucho tiempo, me enteré de lo del testamento, me gustaría que habláramos. ¿Podemos vernos? Y yo me quedé viendo el mensaje sin saber qué hacer. Parte de mí quería ignorarlo completamente, bloquearlo y seguir con mi vida. Pero otra parte tenía curiosidad, quería saber qué demonios quería después de todos estos años. Le respondí y accedí a reunirnos en una cafetería neutral, un lugar público donde sabía que no podríamos hacer una escena. El día de la reunión llegué temprano. Estaba nervioso como no tienen idea. No había visto a Connor en más de 11 años, ni siquiera sabía cómo se veía ahora. Cuando entró casi no lo reconocí, se veía mayor obviamente, tenía algunas canas, había ganado peso, y se veía cansado, tipo derrotado por la vida. Se sentó frente a mí, y hubo un silencio incómodo por un momento. Luego él dijo: gracias por venir. No estaba seguro de que aceptaras verme. Empezó con lo básico. Me preguntó cómo estaba, me dijo que sentía mucho lo de papá, que quería haber ido al funeral pero que las cosas estaban complicadas, y yo solo lo dejé hablar sin decir mucho. Después de dar vueltas por unos minutos, finalmente llegó al punto. Dijo: mira, Ethan, sé que lo que pasó entre nosotros fue horrible. Sé que te lastimé y que lastimé a papá, y he tenido que vivir con eso todos estos años, pero somos hermanos, somos familia, y creo que papá hubiera querido que nos reconciliáramos. Yo me quedé callado, esperando a que dijera lo que realmente quería decir, y finalmente lo soltó. Dijo: he estado pasando por momentos difíciles económicamente, me divorcié hace 2 años, tengo deudas, y me preguntaba si considerarías compartir algo de la herencia conmigo. No tiene que ser la mitad ni nada, pero algo que me ayude a ponerme de pie. No lo podía creer. O sea, sí lo podía creer, pero al mismo tiempo estaba incrédulo de que tuviera el descaro de pedirme eso. Le dije: ¿en serio? ¿Desapareces por más de una década, no intentas arreglar las cosas cuando papá estaba vivo, ni siquiera vas a su funeral, y ahora apareces pidiendo dinero? Connor se puso a la defensiva. Dijo que no era solo por el dinero, que realmente quería reconectarse conmigo, que había pensado en nosotros todo este tiempo, y yo simplemente exploté. Le dije que era una mentira, que si realmente le importaba la familia hubiera estado ahí cuando papá estaba muriendo, que yo fui quien lo cuidó todos los días, quien lo vio deteriorarse, quien estuvo con él hasta el final. ¿Y dónde estaba él? Connor intentó decir algo, pero yo no lo dejé. Le dije que papá dejó el testamento como lo dejó por una razón, que había tomado esa decisión conscientemente, y que yo iba a respetar sus deseos, que no iba a darle ni un centavo. Connor se enojó entonces, su cara cambió completamente, y dijo que yo siempre había sido el favorito, que papá nunca le había dado una oportunidad de redimirse, que estaba siendo injusto, y yo me reí, tipo una risa amarga, y le dije: ¿injusto? ¿Quieres hablar de injusto? ¿Fue justo lo que me hiciste cuando tenía 17 años? ¿Fue justo que te acostaras con mi novia en mi propia casa? Connor se quedó callado por un momento, luego dijo: eso fue hace más de 10 años, Ethan, la gente cambia, la gente merece segundas oportunidades. Le respondí que tal vez sí, pero que las segundas oportunidades se ganan, no se exigen, y que él nunca había intentado ganar una, que solo apareció cuando supo que había dinero de por medio. La conversación se puso fea después de eso.
Connor me dijo que era igual de terco y amargado que papá, que los dos éramos unos hipócritas que predicaban sobre familia, pero que en realidad no sabíamos perdonar, y yo le dije que se fuera, que no tenía nada más que hablar con él. Se levantó de la mesa, tiró algunas monedas para su café aunque no había tomado ni un sorbo, y se fue sin mirar atrás. Y yo me quedé ahí sentado sintiéndome un poco mal pero también seguro de que había hecho lo correcto. Mi tía Margaret se enteró de la reunión. No sé cómo. Probablemente Connor la llamó, y me contactó unos días después. Me dijo que entendía que estuviera enojado, pero que tal vez debería considerar darle a Connor al menos un poco de ayuda, que al final del día era mi hermano, que la vida es corta, y que yo no quería vivir con remordimientos. Le expliqué toda la situación. Le dije que no era solo sobre lo que pasó hace años, sino sobre el hecho de que Connor nunca había mostrado ningún remordimiento real, que nunca estuvo ahí para papá cuando más lo necesitaba, y que ahora solo quería dinero. Mi tía suspiró y dijo, bueno, tú sabes lo que es mejor para ti. Solo no quiero que te arrepientas después. Pero yo sabía que no me iba a arrepentir. Tipo estaba completamente seguro de mi decisión. Como 2 semanas después, recibí otro mensaje de Connor, esta vez preguntando si al menos podría prestarle algo de dinero, que me lo pagaría en cuanto pudiera, que realmente lo necesitaba. Esta vez ni siquiera le respondí. Simplemente dejé el mensaje en visto y seguí con mi vida. Vendí la casa de mi papá hace unos meses, porque era demasiado grande para mí solo, y tenía demasiados recuerdos. Compré un departamento más pequeño, más cerca de mi trabajo, y he estado usando parte del dinero de la herencia para finalmente hacer cosas que siempre quise hacer, como viajar un poco, comprarme un auto decente, cosas así. ¿Me siento mal a veces? Supongo que un poco. No por no darle dinero a Connor porque esa decisión fue fácil, sino por el hecho de que básicamente no tengo familia ahora. Tipo, estoy solo en el mundo, no tengo hermanos, no tengo padres, solo yo. Pero al mismo tiempo no puedo obligar a tener una relación con alguien que me traicionó tan profundamente y que nunca realmente intentó hacer las cosas bien. Mi papá me enseñó que la lealtad es lo más importante, y yo voy a honrar eso, incluso si significa estar solo. Connor tomó sus decisiones hace años, y yo estoy tomando las mías ahora, y eso es todo lo que hay, supongo.